¿Entrenar 20 horas a la semana vale realmente la pena? Y sí, yo estoy entrenando 20 horas a la semana en bicicleta. Y te digo, en bicicleta no te cuento gimnasio, no te cuento estiramientos, no te cuento core, no te cuento preparación de cosas, paradas, mantenimiento. No, te estoy hablando de 20 horas encima de la bicicleta, 20 horas pedaleando. Y sí, a veces parece mentira, pero tenemos un trabajo de jornada parcial además de nuestra vida. Soy una persona bastante ocupada, que tengo mi trabajo en la consulta, también hago los vídeos de YouTube, hago bastantes más cosas y encima entreno 20 horas a la semana. Y muchos me preguntáis, Jesús, ¿realmente vale eso la pena? Y eso es lo que quiero transmitiros en el vídeo de hoy. Pero antes me gustaría presentarme por si no me conoces. Me llamo Jesús Martín, soy médico, como te he comentado anteriormente, fui piloto de trial profesional, estuve compitiendo en todo el mundo durante bastantes años y ahora soy ciclista. Me he vuelto adicto a la bici, me gusta competir, vengo ahora de recientemente, hace unos días, competir en la Swiss Epic, una de las carreras por etapas más duras de Europa, en la que hemos ganado la categoría Open y nos hemos metido en un top 20 general. Hay que tener en cuenta que para mí el ciclismo no es solamente un entretenimiento, no es solamente una forma de pasar el rato, es una forma de competir, una forma de mejorar, de llevarme al límite y de continuar avanzando en todas las áreas de mi vida. Y ese es un punto muy importante que tengáis en cuenta. Vale, cuando tú quieres entrenar 20 horas a la semana, quiero que tengáis varios conceptos claros, varios conceptos clave que no podéis pasar por alto. Y es que 20 horas no son 20 horas. Como te he dicho anteriormente, aquí te estoy hablando de tiempo efectivo encima de la bici en movimiento. Pero a lo largo del día eso es mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque tardamos tiempo en prepararnos para desayunar, para cambiarnos, para preparar la bici, para salir, que si hacemos una parada, que si hacemos luego un post, que si luego cambiarte, ducharte, recovery. Al final una salida de 4 horas son 5 horas o 5 horas y media o incluso 6 horas de duración. Eso siempre tienes que tenerlo en cuenta. Como te he dicho, esto es prácticamente una jornada laboral parcial que añado a mi vida. Y eso no te lo digo como excusa, no te lo digo para yo ponerme de víctima, no, para nada, porque lo hago de forma voluntaria. Pero entrenar 20 horas a la semana me ha ayudado en muchas cosas, pero en el tiempo no. En el tiempo ha sido una de las cosas que más he tenido que cambiar. Y aquí la clave es priorizar muy bien lo que haces y lo que no. ¿Por qué? Puesto que al final necesitamos siempre tener tiempo disponible para poder entrenar. Más o menos, yo entreno una media de 3 horas al día, prácticamente de lunes a domingo. ¿Eso quiere decir que entreno todos los días? No. ¿Eso quiere decir que entreno siempre 3 horas? No. Voy adaptando. Hay días que hago salidas más largas, hay días que hago salidas más cortas, si tengo más trabajo, menos trabajo, viajes como este caso. Pero más o menos mi media suele estar ahí. ¿Por qué? Porque es el punto que yo he encontrado que mejor me funciona, que más disfruto y más me permite progresar. Con esto quiero pasarte al segundo punto y es no puedes pretender que entrenar 20 días sea siempre salir a tope. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar al desastre más absoluto. Cuanto más entrenes, más vas a tener que ir incorporando el pensamiento, la creencia de que entrenar despacio es clave y es fundamental para poder rendir. Sí, cuando más horas entrene, mayor cantidad de ellas van a tener que ser a baja intensidad. En mi caso, yo hago prácticamente un 80% de mi tiempo a baja intensidad. Baja intensidad me refiero a zona aeróbica baja, es decir, zona 1 alta, zona 2 baja. ¿Por qué? Porque ahí permito mantener unas muy buenas adaptaciones, ir progresando, ir avanzando, ir creando mayor flexibilidad metabólica, mejorando mi función mitocondrial, mejorando mi utilización de oxígeno para producir energía en el cuerpo y causando poca fatiga a la vez que permito recuperar. ¿Por qué? Porque cuando metemos tanto volumen de entrenamiento, ya la clave no es qué es lo que entrenas, sino qué es lo que eres capaz de adaptar, me refiero, que eres capaz de asimilar lo que puedes recuperar para poder rendir bien al día siguiente. Por ese motivo, entrenar despacio se convierte en una piedra fundamental, una piedra clave a la hora de empezar a entrenar con tanto volumen. Esto no tendría ningún sentido si luego no podemos recuperar y lo podemos asimilar. Y para eso, el tercer punto que os quería mencionar hoy es el tema de la alimentación. La alimentación pasa a ser fundamental, pasa a ser clave. ¿Qué es lo que te recomiendo yo? Aquí necesitamos comer muy bien, tanto encima de la bici como antes como después. Tienes vídeos específicos de qué comer aquí en el canal. No quiero ponerme muy pesado ni hacerlo demasiado largo, pero simplemente lo que te digo es que la nutrición preentreno, intraentreno y postentreno pasa a ser clave totalmente. ¿Por qué?
Porque vamos a generar mucho desgaste. Nosotros cuando estamos entrenando, el cuerpo utiliza varios sustratos metabólicos como fuente de energía, principalmente los carbohidratos y en menor medida las grasas. Hay algunos más, pero bueno, estos son los principales. No quiero ponerme muy técnico. ¿Qué pasa? Que nosotros el glucógeno, los carbohidratos los tenemos en el cuerpo en forma de glucógeno, tanto hepático como sobre todo muscular. Y cuando vamos haciendo ejercicio vamos gastando ese glucógeno. Es como el depósito de gasolina del coche que a medida que tú pises el acelerador vas gastando. Si estás todo el día en la autopista pisando a fondo, pues vas a necesitar estar continuamente echando gasolina. Y eso es lo que hago yo a diario. Meto gasolina por un tubo, tanto antes como durante y después de los entrenamientos. Intento no bajar nunca de 60 gramos por hora. Y los días de series, los días de intensidad o los días de carrera me voy a 80, 90, 100 o incluso 120 gramos de carbohidrato hora. Cuando entreno hago un buen desayuno previo y cuando termino hago una buena comida de recovery si no como directamente, ¿vale? Eso es súper importante. Ahí tenemos que añadir también, aparte de carbohidratos, las proteínas. Esto también va relacionado con la hidratación, puesto que al estar tanto tiempo en movimiento vamos perdiendo bastante cantidad de líquido y sobre todo los electrolitos que van asociados a ese líquido, a esa agua. Sodio principalmente, magnesio, entre muchos otros. ¿Qué tenemos que hacer? Asegurarnos de beber la cantidad adecuada de agua, pero agua con electrolitos, principalmente sal. Es el más importante porque vamos perdiendo mucho a través del sudor, a través del ejercicio. Entonces es fundamental estar bien alimentados y bien hidratados. Con esto vamos al cuarto punto y es el descanso. Puesto que sí, cuanto más entrenas, más necesitas descansar. Y descansar me refiero en dos cosas diferentes. El sueño, que es el principal. ¿Por qué? Porque nosotros cuando entrenamos generamos estímulos, estresamos el cuerpo, pero las adaptaciones, la mejora, el progreso ocurre cuando descansamos. Cuando estamos durmiendo es el momento en el que el cuerpo de verdad empieza a mejorar, empieza a crear esos diferentes sistemas, esas formas de trabajar para los requerimientos que nosotros luego le estamos pidiendo en el día a día en los entrenamientos. Por ese motivo, descansar y dormir bien es clave. Tanto por la noche como se puedes introducir a mediodía alguna siesta. Esto depende mucho del trabajo, sé que es difícil, las jornadas laborales son intensas, conciliar la vida familiar con la vida deportiva es complicada, pero intenta siempre descansar lo mejor que puedas. Y esto también tiene relación con intentar alejarte lo máximo que puedas del estrés. ¿Por qué? Porque ya de por sí vivimos una vida muy estresante, por lo que te he comentado. Eventos familiares, eventos laborales, situaciones extrañas que nos ocurren en cualquier momento. Vivimos una sociedad muy estresada, que va muy rápido, que quiere muchas cosas y que parece que todo es una fuente de estrés que nos eleva el cortisol y vamos siempre de cortisol hasta las cejas. ¿Qué es lo que tenemos que intentar hacer? Pues calmarnos lo suficiente, intentar estar lo más relajados posibles para poder asimilar el entrenamiento. ¿De eso por qué pasa? Porque el entrenamiento ya es una fuente de estrés, es una fuente al cuerpo que le estamos exigiendo mucho. Entonces, si sumamos el estrés del entrenamiento con el estrés de nuestra vida normal, al juntarlo, ahí podemos crear un cóctel mortal que puede llevarte al traste todo tu progreso y todo tu rendimiento. Entonces, si quieres empezar a entrenar más horas, tienes que tener en cuenta que mantener bajos tus niveles de cortisol, mantener bajo tu nivel de estrés lo mínimo posible, ayudará mucho a que mejores. Ten en cuenta que un ciclista profesional entrena muchas horas, sí, pero también tiene otros factores que le ayudan mucho. Tienen más tiempo libre, tienen menos preocupaciones a la hora de mantenimiento, menos preocupaciones a la hora de tener preparado la ropa, organizar viajes, asuntos familiares, tienen todo pensado para entrenar y para rendir. Ahí es una de las claves de por qué ellos pueden hacer tantas horas y mantener un buen volumen asimilándolo bien. En tu caso, igual que en el mío, va a ser más complicado, pero se puede hacer. Y luego la quinta pregunta, que seguramente si has llegado hasta aquí es la que quieras escuchar, y es: Jesús, ¿realmente esto te vale la pena? ¿Te merece la pena entrenar 20 horas a la semana? ¿Te merece la pena sacrificar tanto? ¿Te merece la pena tener tanta dedicación, tanto esfuerzo para algo que en el fondo no te dedicas a ello, lo haces por hobby? Y la respuesta, sinceramente, es que sí. Cada hora que hago de encima de la bicicleta para mí vale completamente la pena. Y aquí ya no te estoy hablando puramente de rendimiento, que también, sinceramente, me encanta montar en bici, es la actividad que más disfruto y cada minuto que invierto en ella para mí es un minuto de felicidad. Por eso intento entrenar todo lo que puedo, sin ponerme tampoco
demasiada exigencia, sin volverme loco, sin pensar que tengo que entrenar sí o sí, no, simplemente con una constancia de dedicación. ¿Por qué? Porque he descubierto que a medida que más entreno, a medida que más profesional me vuelvo, a medida que más estructurado hago las cosas, con mejores objetivos, con mejor planificación, de una forma más inteligente, mi rendimiento aumenta, aumenta mucho mi paz interior, aumenta mucho la capacidad de concentración, aumenta mucho la confianza que siento en mí mismo, puesto que sé que yo no fallo con las cosas que hago. Y cuando yo me digo que voy a entrenar tanto, voy a entrenar tanto. Y eso viene asociado a una mejora muy grande, tanto de rendimiento como en todas las áreas de tu vida. Por ese motivo, para mí, si la pregunta es si vale la pena entrenar 20 horas, te digo que sí. Pero eso no quiere decir que tú tengas que hacerlo también, porque cada persona somos diferentes. Tú tienes que buscar tu equilibrio, tu punto dulce. El punto en donde tú te encuentres cómodo, seas capaz de encontrar el equilibrio y concilies todo el resto de cosas. En mi caso particular, yo ahora dispongo de tiempo, no tengo demasiados compromisos y la bicicleta para mí es el pilar fundamental de mi vida. Para entrenar tanto tienes que tener en cuenta que la bici se va a convertir en el eje de tu vida. De todo vas a tener que organizarlo a partir de la bicicleta. Si no, no hay manera de sacar tantas horas de entrenamiento, por lo que te he dicho. 20 horas de entrenamiento son más de 30 horas en global entre preparaciones y cosas de antes y después. Pero si lo logras, si lo consigues, vas a ver que todo empieza a cambiar para mejor. Porque sinceramente no hay nada que para mí sea más bonito que ser tu mejor versión física, tu mejor versión mental, ir a las carreras y encontrarte fuerte, disfrutar cada día que sales de la bici, porque cuanto más sales, más disfrutas, y convertir algo que en teoría puede ser una penitencia como es entrenar en algo que es un disfrute, en algo que te llena, que te satisface y hace que cada día tengas más ganas de seguir entrenando y seguir mejorando. Eso es lo que me ocurre a mí. Vengo ahora de la Swiss Epic, llevo 11 días entrenando de forma consecutiva, he hecho una carrera de 5 horas por etapa, ayer estaba subiendo el Mont Ventoux, subimos antes al Péduez, hoy estoy aquí haciendo una cosa que vais a ver pronto en el canal que os va a flipar. Luego vamos a ir con la bici y la bicicleta ya no es entrenamiento, es forma de quedar con amigos, forma de hacer cosas diferentes, nuevas sensaciones, nuevas emociones, te lleva a sitios que nunca pensaste que podías llegar y todo eso gracias al simple hecho de disfrutar dando pedales. Nos vemos en el siguiente vídeo.